a presentarles al equipo de Empresa Sura, no, en la vertical de talento humano y de mercadotecnia. Hola, mucho gusto. También nos acompaña Luis Antonio Ruiz, quien es el responsable en la vertical de finanzas y Gusto, buenos tecnología. días. Y al finalizar está Alejandro Sánchez desde la parte regulatoria y también en el tema de ¿Qué tal? Muchas procesos. gracias a todos por acompañarnos. Pues Alejo, si nos ayudas compartiendo la presentación para que arranquemos. ¿Qué es lo que esperamos de este espacio? Evidentemente que muchos de ustedes ya han regresado a las oficinas o nunca han dejado de, digamos, de trabajar de manera remota 100%. Entonces, lo que queremos ayudarlos es que esto les pueda servir y que sea un material prácticamente 100% funcional y muy a las estrategias de su regional para forzar que también haya mucha claridad de por qué está y cuál es el objetivo de esto. Lámina. Pues como sabrán, Segura es una empresa regional que está a partir de Latinoamérica y lo que pasa a nivel nacional buscamos desde Empresa Sura. Pues sabemos que existen los riesgos operativos, prácticamente son los riesgos que cubrimos las aseguradoras en los riesgos tradicionales, que es desde un incendio, un robo, una cobertura de cristal, hasta gasto médico, una responsabilidad civil. Sin embargo, hemos visto que también para el segmento PYME, los empresarios afrontan muchas verticales o tienen muchos frentes que atender. Y es por eso que para complementar para el segmento PYME, el servicio de Empresa Sura que acompaña en 6 verticales. Como les mencioné, está Nicel Cuevas, Luis Antonio Ruiz, Alejandro y yo como responsable de Empresa Sura. Y lo que buscamos es acompañar a estos empresarios con un acompañamiento para tomar decisiones. Entonces, en el día rato un despacho, pero ya es de manera reactiva y lo que queremos hacer desde Empresa Sura es que se acompañe de una vista 360 con el acompañamiento de varias verticales y no solamente que se tome una decisión basada en lo que existe en un frente que tal vez puede ser el tema regulatorio o el tema financiero. En la siguiente diapositiva hacemos ya inmersión y alusión al tema de reactivación. Y para ello lo más importante es entender qué es o cómo podríamos medir la reactivación en el país. Para ello, la Secretaría de Salud desarrolló un semáforo, un sistema de semáforos que ya habrán escuchado en periódicos, noticias, etcétera, pero es muy importante entenderlos porque se hacía alusión de ciertas fechas y te da una cierta esperanza de reactivación al 100%. Lo cierto es que para este semáforo se utilizan 2 factores, la disponibilidad de las camas y en los centros hospitalarios y la curva de incremento o decremento o el comportamiento del número de contagios. Considerando estas 2 variables, se empiezan a establecer los semáforos y ustedes sabrán que si bien se inició como digamos como un proyecto regional, nacional donde había un semáforo uniformado, lo cierto es que los gobernadores de cada estado empezaron a hacer una controversia
contra el gobierno federal y se determinó que cada estado se vuelve responsable de su propio semáforo. Esto porque desafortunadamente en México no existe una base centralizada de hospitales que pueda medir el número de camas de manera automática, entonces se volvían esfuerzos locales estatales. Y es por eso que ahora los semáforos operan de manera independiente. Si bien los semáforos operan de manera independiente, cada gobernador o cada estado tiene el entonces, lo que queremos explicar a través de este semáforo es la importancia es el número de infectados. El número de infectados que ya también empiezan a reactivarse, pero bajo una condición, y esta es la más importante. El número de aforo no debe exceder el 30% de su capacidad. Este 30%, independientemente de que sean salones de eventos donde puedas tener más de 200 personas, esta capacidad debe llegar hasta un 30% y en caso de que su capacidad de ese 30% pueda ser superior a 50 personas, también está limitado porque no se realizan actividades que tengan o reuniones superiores a 50 personas. A 50 personas, lo que deja entender que nosotros que tenemos grupos pequeños de equipos, podríamos reactivarnos y recuperarnos al 100%, siempre y cuando mantengamos las medidas que hablaremos más adelante. Otra de las cosas es que cuando cambiemos al semáforo amarillo y cuando regresemos al semáforo verde, que ahí se ven unas fechas tentativas, que estamos hablando del primer trimestre del 2021, y esto lo que nos está dejando entender es que esta pandemia, o por lo menos esta situación de salud que llegó en México, es una situación que, si se dan cuenta, ha durado desde marzo hasta diciembre. Eso quiere decir que también tenemos que guardar todas nuestras precauciones y de hecho, si bien ya se está reactivando, no podemos confiarnos. ¿Por qué? Porque el indicador de camas ha sido muy criticado porque realmente es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias. Entonces, hacer una enfermedad que afecta, digamos que el sistema respiratorio, lo que se empieza a identificar como uno de los atributos a cuantificar es el número de respiradores o ventiladores disponibles para los enfermos, no el número de camas. Es por eso que se ha criticado mucho este indicador. Eso quiere decir que también entendiendo la magnitud, como hay un impacto económico insostenible para el país, también se buscó la manera de poder encontrar un esquema de medición que permita una reactivación más acelerada. Esto porque hay muchos empresarios que al momento de quedar cerrados, y ustedes lo podrán encontrar o empezar a darse cuenta en los centros comerciales, que ya hay varios locales disponibles, porque desafortunadamente muchos de los empresarios no visualizaron digamos, esta pandemia de mediano y largo plazo, entonces o llegaron a hacer negociaciones de corto plazo o no visualizaron que era insostenible mantener más de una ubicación dentro de estos centros comerciales o dentro de estos locales y desafortunadamente muchos de ellos ya están cerrando. El semáforo amarillo, lo cierto es que si bien ya se puede regresar a un aforo normal, por así decirlo, y los espacios públicos se pueden abrir de forma regular, es importante mencionar que cada vez que el semáforo cambia, este semáforo empieza con nuevas regulaciones. Hoy estamos en un semáforo naranja, se hablaba que el semáforo amarillo apenas iban a poder reactivarse bares, bares, restaurantes, cines y sobre todo gimnasios.
pero por la presión económica estamos en un semáforo naranja, donde hoy lo único que no está permitido son los bares y los centros nocturnos. Entonces, esto debido a que son lugares cerrados donde hay consumo de alcohol y evidentemente se pierde este control sobre las medidas de seguridad y de higiene en el trabajo. Le cedo la palabra a mi compañero Alejandro Sánchez, sin antes mencionar que si hay alguna duda, por favor, siéntanse con toda la libertad de hacérnosla llegar en el momento. Vamos a estar estableciendo pautas y para que ustedes puedan indicarnos cuál puede ser o ha sido alguna de sus inquietudes al momento de regresar. Si no hay ninguna duda en este momento, le cedo la palabra a Alejandro Sánchez. Perfecto, Luis, muchas gracias. Me parece que listo, ahí está. ¿Sí se ve bien la presentación? Perdón, es que la tuve que presentar en general. Bueno, ahora como Excelente. ya, gracias. Ahora como ya platicó Luis de todas las cuestiones de cuándo vamos a regresar, cómo se está haciendo y cómo se está llevando el protocolo de semáforos en la Ciudad de México y el resto de la República, vamos a hablar de una vez que ya regresamos, cuáles son nuestras responsabilidades como patrones o contratantes, que no cambian desde el momento en el que se empezó a reactivar pues, los principales, mejor dicho, desde que nunca se suspendieron los factores de actividades primordiales como lo son las pertenecientes al sector financiero, pues estas mismas continúan las responsabilidades de los patrones completamente igual e incluso se han ido puliendo un poquito a lo largo del pasar de estos tiempos, ¿no? Lo que vamos a ver son las obligaciones primero del patrón. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Pues establecer un entorno laboral adecuado, la seguridad dentro del mismo sigue siendo primordial y de suma observación. ¿Por qué? Porque él debe de proveer situaciones como cubrebocas, situaciones como, mejor dicho, material como gel antibacterial ubicado estratégicamente para que los trabajadores puedan estarse poniendo constantemente. Por ejemplo, en las cuestiones de los baños de los trabajadores siempre debe de haber jabón. ¿Para qué? Para que puedan estarse lavando constantemente las manos. Y bueno, evidentemente, como ya lo dijo bien Luis hace unos momentos, el 30% de nuestra personal o de nuestra capacidad total tampoco debe exceder el 50 personas, que es la cantidad permitida ahorita en un aforo. ¿Por qué? Para estarlas justamente poniendo en una situación en la cual podamos nosotros como patrones garantizar la seguridad o la higiene dentro del trabajo. ¿Cómo la garantizamos? Como bien ya lo estaba diciendo ahorita, proporcionando todo tipo de material para que esto mismo pues no se contagie, no se propague. El pago del salario del trabajador no es suspendible, no fue en un pasado, perdón, no creo que lo sea en un futuro y no lo es en un presente. ¿Por qué? Porque la cuestión de salario suspendido o la cuestión de poder suspender una relación laboral va sujeto a una cuestión muy específica que se llama caso fortuito. Y la Secretaría de Salud nunca consideró esto como tal cuestión para poder suspender los pagos o los salarios de los trabajadores. Muchas empresas optaron por este método y realmente, bueno, sí fue posible hacerlo, pero con responsabilidad a futuro. Es decir, en cualquier momento el trabajador puede darle vista a la Secretaría del Trabajo o puede darle vista también a la Junta y en este caso pues estaríamos expuestos a un futuro riesgo por el cual pues aún no podamos nosotros defender la idea del por qué lo hicimos de acuerdo a la ley, sino que estaríamos en una situación en la cual defenderíamos el punto o la acción realizada, pues literalmente porque así se nos ocurrió, porque fueron medidas administrativas necesarias, ¿de acuerdo? Pero realmente legalmente no está ahorita contemplado que esta figura pueda operar. Y bueno, los brotes que puedan darse en las empresas, siempre se deben de dar aviso a la autoridad sobre los brotes que podamos tener. En esta cuestión, en algunas diapositivas posteriores estaremos viendo cuáles son los tipos de prueba, cómo se realizan y a qué trabajadores se les deben de hacer y cómo se deben de hacer.
Y esta cuestión nada más es para que quede bien claro que siempre hay que estar monitoreando a la situación de decir, si tenemos algún caso o algún brote, debemos de dar aviso a quién, a Locatel. ¿Cómo hablamos? Nosotros informamos que tenemos el brote o algún caso de COVID-19 entre nuestros trabajadores y la forma de proceder nos la van a dar ellos y con esto quedaríamos nosotros cumpliendo con la obligación de dar aviso a la autoridad. El accidente laboral es una cuestión también muy importante hoy en día porque todo esto se modifica. El accidente laboral, recordemos que es el riesgo laboral que está expuesto un trabajador en el ejercicio o con motivo del trabajo. Es decir, las personas que laboraban de manera presencial iban en camino hacia el trabajo y sufrían algún tipo de accidente o percance que era una pérdida o disminución de la salud. Esto se configuraba como accidente laboral, ¿de acuerdo? Ahora, el trabajo en casa vino a cambiar esto. ¿Por qué? Porque la zona de trabajo cambió. Ya no era en donde nosotros teníamos pactada la zona de trabajo que principalmente eran las oficinas, sino que se movió o se cambió obligatoriamente al domicilio del trabajador en donde presta los servicios de manera remota. Esto también es una cuestión sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros cambiamos el lugar de trabajo, pues las obligaciones también cambian un poco, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el garantizar la seguridad e higiene del trabajador. En este caso, como él está en su casa, nosotros como patrones sí estamos en la obligación de escucharlo y atender las necesidades puntuales que él pueda tener. Si él considera que está en una situación de riesgo sanitario, pero tampoco estamos obligados a proporcionarle todos los materiales que deberíamos estar obligados si estuviéramos en una situación presencial en oficinas. Entonces, ¿cómo se entiende en pocas palabras el accidente laboral ahora en esta situación? Si el trabajador en un horario de trabajo laboral sufre un accidente dentro de su hogar, esto se entiende como que se está configurando dentro del área de trabajo la zona de trabajo. Esto podría configurar entonces un accidente laboral y nosotros como patrones responderíamos ante tal situación para indemnizarlo o para prestarle o brindarle, no nosotros, pero sí nosotros facilitar el acercamiento hacia un médico o una atención médica. Y bueno, como aquí lo especifica al final, es obligación de cada trabajador tener las medidas de higiene propias dentro de su hogar, como bien lo había mencionado con anterioridad. La siguiente situación son las sanciones de la autoridad. Muchas de las empresas o algunas están literal haciendo caso omiso a las situaciones que brinda la ley o a las situaciones que la misma autoridad nos obliga a cumplir. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Pues dicen, bueno, como es de autogestión esto, no creo que me puedan se va a poner una sanción administrativa. Lo que pasa es lo siguiente. Hay denuncias anónimas y en sí la autoridad no está como tal visualizando de manera discrecional cualquier negocio. Pero si en una situación nosotros somos partícipes, o mejor dicho, nosotros somos víctimas de una denuncia anónima, sí pueden hacer una visita de verificación al lugar y si no se cuentan con las medidas sanitarias pertinentes, se puede llegar desde una sanción administrativa hasta la clausura de nuestro negocio o de nuestro local. En caso de empresas que son enfocadas en cuestión de, por ejemplo, restaurantes, en cuestión de operación ahí mismo y sobre todo venta al público, es muy posible que las vayan a clausurar. Las que no, bueno, principalmente se van por sanciones administrativas, que son bastante costosas y pues difíciles de eludir en una acción legal. Y la cuestión también es que la responsabilidad en la cual nosotros podemos incurrir, si no seguimos el listado lineado de situaciones de sanidad, como lo dice la ley, es que si nosotros en un futuro tenemos algún contagiado, alguno de nuestros trabajadores resulta contagiado por no haber cumplido las medidas, podría derivar en una situación penal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exponiendo la salud de nuestro trabajador al no acatar las medidas que la misma autoridad nos indica que hagamos. Entonces, es una cuestión delicada, es una cuestión que más allá de la sanción económica puede poner en riesgo nuestra situación de libertad, incluso en su última causa, pero es viable la situación y también me gustaría recordar antes de finalizar que esta es una situación de autogestión, que es como, ¿por qué se considera autogestión? Las empresas deben de ir regulándose a sí mismas, deben de ir implementando estas medidas y calificándolas ellas mismas para que todo esté en orden y el día de mañana, si existe alguna visita de verificación por parte de la autoridad,
todo esté en orden y no tengamos ningún tipo de responsabilidad. Como es de autogestión, es importante también conocer cada parámetro y cada situación para ir actuando conforme a lo que nos indica la normativa. Pero bueno, le doy la palabra a mi compañera Niciel Cuevas y me gustaría reiterar lo que dijo Luis. En cualquier momento, cualquier pregunta, poder realizarla para que nosotros así podamos responderla en su debido momento y no se pierda. Muchas gracias, Alejo. Bueno, justo aquí en esta parte de seguridad y salud en el trabajo, quisiera como igual, ¿no? Lo que había comentado Alejo en esta cuestión de que es obligatorio, les vamos a dar este tipo de recomendaciones para que lo apliquen, pero justo es muy importante que cualquier empresario debe tener esto en consideración, ¿no? Entonces, justo vámonos en la parte de distancia física. Nosotros lo que estamos dando recomendación, la parte de disminución de interacción de trabajadores, es en esta cuestión de tener este acceso y esta facilidad de entrada y salida. Hay veces, sobre todo en la oficina, que no tienen este apoyo en el que puedan tener un acceso de entrada y uno de salida. Entonces, lo que estamos nosotros dando de recomendación es que pongan ustedes marcas en el piso para esta parte de distancia física. Recuerden que es de 1.5 metros. Entonces, justo como evitar esta parte de aglomeraciones, ¿no? Entonces, justo estamos buscando mucho y esta recomendación es básica. Y la parte de adecuación de las áreas de trabajo. ¿Qué nos referimos con esto? Es igual, sé que en algunas oficinas como tal no pueden respetar este 1.5 metros. Lo que pueden hacer es utilizar micas, ¿no? Utilizar acrílicos para justo dividir esta parte de las secciones de trabajo, ¿no? Entonces, justo, sobre todo, respetar la parte de los laterales y el frente. Entonces, justo así pueden empezar a elaborar y, como decía Alejo anteriormente, esta parte de obligación, que pueden llegar y revisarlos, ustedes explicar que, pues, justo, obviamente, la oficina no está como tal tan grande, pero pueden utilizar este tipo de micas para apoyarse, ¿no? Eso es muy, muy importante. Esta parte también de establecer horarios alternados, nosotros le llamamos flexibles, ¿no? Justo también para evitar estas aglomeraciones, pueden hacer horarios unos en la mañana, otros por la tarde, y así también la cuestión de la comida, ¿no? También evitar que todos salgan a comer en el mismo horario funciona bastante bien. Esta parte también de control de ingreso y egreso, creo que ustedes lo han visto, que hacen en el súper, etcétera. Esta parte cuando inician, ¿no? Tomar la temperatura también, la salida, tomar la temperatura de los colaboradores funciona bastante para llevar como toda esta cuestión. Lo vamos a ver, o sea, posteriormente, pero es como esta parte de revisar si los colaboradores no tienen algún síntoma, etcétera, y se llama trazabilidad de contagio. Entonces, funciona bastante. Y aquí también nosotros evitar, ¿no? Este tipo de reuniones ahorita, y lo estamos haciendo ahorita en esta cuestión del Zoom, ¿no? De usar Teams, WhatsApp, funciona bastante, evitar hacer estas reuniones, y si se tienen que hacer por una obligación, sí tener como esta cuestión de igual la distancia física, considerarlo, y esta parte de abrir puertas, ventanas, esta parte de ventilación, funciona muchísimo. Nos vamos en la cuestión de higiene, igual, ¿no? Ya lo comentaba Alejo, en la cuestión del lavado, ¿no? De frecuente de manos, poner justo como toda esta parte de dispensadores de soluciones de gel, funciona mucho afuera de los baños, también cerca de las oficinas funciona bastante bien esto. Y también lo que les decíamos, ¿no? Fomentar esta ventilación, puertas abiertas, ventanas, y es súper importante no utilizar esta parte o evitar sobre todo esta parte del uso de aire acondicionado para que no se propague el virus. Ahora nos vamos con la cuestión que va mucho de la mano con la higiene, la parte de la limpieza. Es muy importante tener esta cuestión de desinfectación de todo, ¿no? De desinfección de superficies, de herramientas de trabajo, sobre todo también fomentar mucho esta que no se estén prestando, ¿no? La pluma, ¿no? Cuestiones como accesorios de trabajo, evitarlo. Y funciona bastante establecer un programa. Esto lo pueden hacer ustedes, ya sea como el dueño de la empresa, o poner a una persona responsable que pueda ayudarles a dar este seguimiento de cómo van a ser los programas de limpieza, que funciona bastante, ¿no? Promover esta parte de asignación de un responsable y que sobre todo se haga un recorrido de validación. Funciona mucho verlo desde la mañana, a media tarde y por la tarde. Funciona bastante bien. Alejo, no sé si me puedas ayudar con el siguiente slide, por favor. La parte sumamente importante, y también se los van a poder solicitar, es la parte de formación y comunicación. Que los colaboradores sepan toda la parte de canales de información, de capacitación, que sepan la parte de cuáles son los síntomas, cómo pueden evitar, ¿no? Cuál es la estrategia de la compañía para evitar esta parte de propagación del virus. Entonces es muy importante utilizarlo. De hecho, en la parte del IMSS hay
mucha información que hasta pueden imprimir y pegarlo en algunos como sedes, o pueden también utilizar correo electrónico, pero sí que se fomente mucho esta parte de capacitación constante para los colaboradores, y sobre todo que ellos se den cuenta que ellos también son los responsables, ¿no? De estar implementando es más importante para ustedes. La cuestión también de compartir el personal, ¿no? Red de hospitales, toda esta parte de medios de contacto, si sucede algo, que sepan en dónde pueden ir y acudir a ayuda, ¿no? O sea, buscar esta parte de apoyo, ayuda, etcétera. Y la parte de promover acciones de cuidar la salud mental. Ahorita estamos justo y yo creo que todos hemos vivido una parte de estrés, cambios en el hábito de sueño, de alimentación. Entonces, mucho esta parte de tanto líderes como el mismo empresario, pues fomentar esta parte de canalizar si personas llegan y les dicen que están, ¿no? Muy estresados o tienen cuestión de ansiedad, sobre todo por salir, ¿no? A las personas les cuesta mucho trabajo esta parte de este temor de salir y contagiarse. Entonces, esta parte de canalizarlos. Tenemos varias, digamos que apoyos, tanto el gobierno lo ha hecho en la parte del IMSS, ¿no? Tenemos un área de salud mental gratuito, y también la UNAM abrió una parte y una sección, sobre todo para la parte de salud mental por COVID. Entonces, fomentar esta parte y que también lo utilicen, ¿no? Y dar este seguimiento. Y la parte de equipos de protección personal, lo que comentaba Alejo, ¿no? Proporcionar todos los equipos que se necesiten con cubrebocas, caretas, ¿no? Puede ser guantes, ¿no? Toda esta cuestión, pues funciona mucho, y nosotros les recomendamos realizar un listado dependiendo de cada función. O sea, hay funciones que tienen mucho contacto con clientes, entonces obviamente se necesita otro tipo de equipos de protección. Entonces, tener como mucho de la mano esta cuestión y dar seguimiento para apoyar, ¿no? También lo han comentado varias veces, la OMS lo comentó en esta parte de que preferencia, pues no utilizar esta parte de manga larga, el cabello que debe ser recogido, ¿no? Esta parte se puede utilizar batas que pueden ser desechables, se pueden ir tirando para evitar esta parte de propagación del virus. Y la última, y es muy importante, es la parte de la trazabilidad de contagio. ¿A qué me refiero con esto? Es justo revisar si alguno de sus colaboradores tuvo contacto, puede ser que ya tuvo el virus o puede ser como un riesgo, ¿no? Entonces es llevar mucho este contacto y decirles que ellos revisen esta parte de autoevaluación. ¿Qué funciona? Ellos pueden revisar si tienen síntomas y entonces evitar llegar hasta la oficina, ¿no? Fomentar esta parte de quédate en casa para evitar esta parte de propagación del virus. Y entonces digamos que trazabilidad de contagio funciona bastante bien, porque así evitamos este punto de que lleguen y que contagien a los demás, ¿no? Pasa mucho que si no llevamos esta parte de trazabilidad y llega un colaborador y no sabemos ni quién entró, si un proveedor entró, si un cliente, etcétera, y se contagian, nosotros tendríamos que decirle a todos que se vayan justo entre 14 o 15 días de parte de que no tengan que ir a la oficina, ¿no? Entonces, sí es muy importante llevar como toda esta parte de trazabilidad de contagio y sobre todo nosotros pedir y solicitar a la gente que nos apoye con esta cuestión. Entonces es mucho esta parte, ¿no? Este registro y esta parte de respuesta. Les quería platicar un poquito. Si llega un colaborador y les dice que tienen algunos síntomas, etcétera, lo más importante es aislarlo y pedirle justo que vaya a la clínica más cercana y empiece como esta parte de seguimiento. Y obviamente nosotros tenemos la obligación de avisarle a los demás colaboradores que estuvieron en contacto con él, que deben de irse y justo tener 5 días en esta cuestión para revisar si tienen algún síntoma y así evitar otra vez la propagación del virus. Eso es como lo más importante y tenemos que llevar como todo este control. Entonces, les dejo con esta de detalle, sobre todo de estas pruebas, pero si igual, ¿no? La parte de que si tienen alguna duda, comentario, ahorita lo revisamos. Nis, hay una pregunta de Mónica Estrada que dice, hablas del aire acondicionado, Sí, pero claro. hay algunas recomendaciones que hablan de extractores de aire para oficinas cerradas. Hay extractores de aire. Lo que nos comentaron y lo que hemos nosotros revisado es que si no tienen este control de limpieza, es más importante utilizar la ventilación natural. Entonces sí se podría utilizar, pero tendríamos que llevar mucho control en cuestión de la limpieza de los aires acondicionados y esos extractores.
Ok, perfecto. Creo que por el momento no hay ninguna otra. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, escríbenla. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, aquí nos pusimos algunos puntos que nos gustaría que sean señalados específicamente por su importancia. El primero es, como ya lo había dicho, en empresas que son más de 100 colaboradores, el testeo, en este caso, la forma de realizar la prueba COVID-19 debe ser mínimo al 3% de... Puede ser por sospecha, seleccionados al no alimento, es decir, se deben de realizar a ciertas personas, sino que se hace de manera discrecional, cumpliendo siempre con llevar el 3% de este 100, ¿no? Que son los colaboradores. La cuestión es, aquí lo que se ha visto, o la tendencia, es que este 3% lo seleccionan al riesgo, o mejor dicho, a la población vulnerable o de riesgo que está dentro de sus trabajadores. ¿Para qué? Para llevar pues un control mucho más específico, tienen alguna enfermedad pulmonar o alguna enfermedad respiratoria con anterioridad, personas con hipertensión, personas con diabetes, personas con sobrepeso, personas de la tercera edad. Entonces, este tipo de cuestiones lo seleccionan de manera específica. ¿Para qué? Para llevar un control más específico sobre qué tipo de, o mejor dicho, la salud de sus colaboradores con la ley al mismo tiempo. Segundo, eso que ya venía diciendo desde enlazarlo a Locatel y decir, oye, tuve uno de mis trabajadores se presenta con COVID-19, regresarlo a la casa, evidentemente seguir el protocolo, de enviarlo a casa y aislar a las personas que estuvieron en contacto con él, de ser posible 15 días, y monitorear, obviamente, los casos. El 30% de los trabajadores pueden estar de forma presencial, como dije, si no exceden las 50 personas, evidentemente, porque hay empresas que pueden tener, no sé, 3,000 trabajadores y bueno, el 30% excedería las 50 personas por mucho. Estos también están limitados, al menos por ahora, y aunque no sea un evento, simple y sencillamente con que estén de manera presencial y sean más de 50, ya estaríamos ahí corriendo en una posible responsabilidad si alguien le da aviso a una autoridad. Las medidas sanitarias se deben respetar al 100% en todo momento hasta nuevo aviso. ¿Por qué lo pusimos? Porque hay cuestiones de desinformación que circulan principalmente en redes sociales en las cuales se hace mención que ya podemos hacer esto o esto, que esta medida ya no está en vigor, ya no es necesaria. Es muy importante siempre tener en cuenta que lo publicado en la Gaceta o en el Diario Oficial de la Federación es lo que son los lineamientos que realmente importan. Son los lineamientos, le tomo implementar señalamientos de sana distancia, indicar acciones en higiene delante de tu empresa. Es decir, lo que hemos visto dentro de las tiendas de conveniencia, por ejemplo, o ciertas tiendas departamentales que ya han estado abriendo, que es los señalamientos que vienen en el piso, por citar un ejemplo de la sana distancia, se encuentran ubicados a 1.5 metros uno del otro, para que las personas que están formadas esperando su turno puedan conocer la distancia adecuada y correcta para estar esperando su turno, como ya lo había dicho. Entonces, todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, el señalamiento de dónde podemos encontrar gel antibacterial, entonces, por ejemplo, de lavarse las manos constantemente. Todo este tipo de cuestiones son muy importantes señalarlos en la cuestión de en la cuestión de señalarlo en el punto de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar pues mucha claridad con nuestros. Me gustaría también adicionar los tipos de pruebas, porque, bueno, ya dijimos que es necesario el 3% a nuestros trabajadores, pero existen dos tipos de pruebas que se encuentran ahorita disponibles en México. ¿Cuáles son? La PCR. ¿Cuál es la prueba? La PCR es la recomendada por todo lo que exige que se realice a los trabajadores, porque es la más certera y evidentemente efectiva al momento de testear a los pacientes con posible COVID-19. Las pruebas rápidas
se funcionan a base de detectar proteínas específicas en la superficie de un virus, o en este caso del COVID-19, pero la efectividad es menor. Es decir, hay pruebas rápidas que nosotros podemos comprar, las cuales nos va a salir positivo, negativo, o nos podría salir incluso prueba incorrecta, o el resultado es incorrecto y deberíamos aplicar una nueva prueba. Estas no son muy recomendables. ¿Por qué? Por lo mismo, no son tan efectivas, no son tan eficientes y no son tan certeras. Las pruebas serológicas o de anticuerpos son las que se han estado poniendo últimamente a ver si nosotros ya fuimos infectados por el coronavirus y saber si ya superó nuestro cuerpo esta etapa de lucha contra este virus y si lo fue, nosotros generaríamos anticuerpos que pueden tardar uno o varios días en desarrollarse después de tener una infección y estos permanecen en la sangre durante semanas, evidentemente, hasta después de la recuperación, incluso posterior a la recuperación. Pero aquí la cuestión es que para realizar este tipo de pruebas no debemos tener ningún tipo de síntoma de COVID-19 para generados o no. Esto principalmente es para las personas que son asintomáticas, que ellos conozcan la situación y lo hicieran de manera correcta para saber si es recomendable para las empresas. Es una cuestión nada. Y me gusta Hay una pregunta que viene relacionado con la anterior sobre que es algo que estamos obligados a tener el extractor en oficinas cerradas. Entonces, no sé si Luis Ruiz quieras atender esta pregunta. Claro, gracias Luis. Sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud lo que hace referencia en cuanto a la ventilación en espacios cerrados es de que lo recomendable es la ventilación natural, es lo que ellos proponen, no proponen algo más. Sin embargo, se pueden usar extractores, sí, pero no es lo 100% recomendable. ¿Por qué? Porque la calidad del aire no va a ser 100% natural, sino que va a ser reciclada hasta cierto punto de riesgo de que si hay algún virus, pues pueda ser más fácil contagiarse. Si bien esto se puede dar, la cuestión de la ventilación, en todos los lugares se puede dar la ventilación natural por la naturaleza del edificio, el lugar donde nos encontremos. Para ellos se podrían usar estos actores de seguridad. Hay unos ya especiales y que en estos meses se han ido desarrollando y promocionando, por lo que los invitamos a consultarlos. En este momento no tenemos una recomendación específica de alguna marca. Quisiera poner un ejemplo en cuanto a las aerolíneas. De hecho, a tomar un vuelo hacia el que hasta Muchas gracias, Luis. Es correcto. Mónica, lo recomendable es que los espacios cerrados no se utilicen durante este momento. Eso podría ayudarnos a darnos la idea de que nuestros colaboradores, que si bien se encuentran en un espacio cerrado, utilicen equipos de protección como son los cubrebocas, las caretas, tengamos un gel, si es posible, como es un espacio cerrado, evidentemente puede ser que sea un espacio de una persona a otra, ¿no? No es un contacto natural. De hecho, el virus sale a través de las vías respiratorias
respiratorias, cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros estornudamos, reímos, hacemos algún movimiento facial, podemos expedir partículas o gotículas de saliva, las cuales viajan hasta 13 metros. Entonces, es por eso que es muy importante utilizar barreras físicas, cubrebocas, careta, y con esas medidas sí se podrían utilizar los espacios cerrados, evidentemente disminuyendo menor a un 30 la capacidad instalada. Es decir, que si caben 5 personas, dejar ese espacio para que lo utilicen 2, con ciertas medidas de seguridad para poder permitir el trabajo y que no se encuentren mucho tiempo en ese espacio. ¿A qué me refiero? Que trabajen 2, 3 horas, hagan una pausa, salgan el ventilador, hagamos 30 minutos, regresemos al trabajo, porque el espacio cerrado, pues evidentemente lo que permite es que la calidad del aire baja, el cubrebocas de por sí ya hace un filtrado, entonces puedes generar un malestar también, no solamente bajo el riesgo que es el contagio, sino una falta de oxigenación de la persona y que se sienta, se llega a sentir sofocado dentro de ese espacio. Entonces, lo más recomendable es que los espacios cerrados no los utilicemos o los utilicemos con una responsabilidad aún mayor, haciendo, digamos que breaks o dejando tiempos intermedios para que podamos salir y poder regresar. Entendemos que muchas oficinas en ocasiones no tienen este espacio abierto y trabajan en oficinas de espacios cerrados donde no hay ventilación, no hay aire acondicionado. Entonces, si bien y así lo amerita su operación, pueden regresar, pero extremando precauciones. Estamos en semáforo rojo. ¿A qué me refiero? Que no acudan personas mayores a 65 años, que tengan hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, y que evidentemente se tomen las temperaturas al momento del ingreso y a la salida, utilizando barreras físicas, careta, cubrebocas, dejar un espacio, si bien no hay si no cuenta con lavabo o baño propio, dejar estos geles antibacteriales que tengan un porcentaje. Si bien la OMS te pide a partir del 60%, yo recomendaría que utilicemos de 70, 80, porque es recordar que vamos en contra de un espacio donde se pueda laborar al 100%. Entonces, sería extremar las precauciones en ese espacio y buscar la ventilación inicial previa al ingreso, y en la tarde, además de hacer una limpieza profunda con las medidas que ya mencionó. Retoma la palabra, Luis. Gracias. Sí, retomando el tema, vamos a la cuestión de registros en cuanto a lo que la autoridad nos solicita. El primero es sobre el CLIMS, que es un portal de formación en cuanto a cuidados de salud y capacitación del trabajo que obviamente otorga el IMSS. En sí, específicamente, y en estos últimos meses se han desarrollado varios para hablar sobre medidas que los trabajadores tienen que usar desde recomendaciones sectoriales en sí varios sectores, como también recomendaciones generales para un retorno seguro al trabajo ante el COVID. De hecho, vienen como en recuadros, y si ubican este recuadro que vemos a la derecha, ese es el que en este momento el principal, el que estamos recomendando que tomen los trabajadores. ¿Y por qué es importante tomarlo? Ya que la autoridad, el IMSS, nos pide que los trabajadores en el momento que retomen actividades tienen que estar conscientes de qué medidas utilizar. Si ellos no tienen en mente las medidas que tienen que utilizar, nosotros en nuestros lineamientos
pues estaríamos faltando en una responsabilidad que tenemos como empleadores o patrones. Por lo tanto, también nosotros nos podemos ahorrar tiempo en esta capacitación, ya que el curso es autodidacta, está abierto todos los días, todas las horas. Entonces, es invitar a nuestros colaboradores a que tomen este curso. También está el portal de la nueva normalidad, en el cual se otorgan algunos lineamientos también por sectores. También hay una guía para hacer tus propios protocolos de seguridad según tu realidad en cuanto a la naturaleza de tu negocio, el lugar donde estás trabajando, etcétera. Y hay un registro en el cual tú haces una autoevaluación que habla sobre qué medidas has utilizado, estás por utilizar, qué conocimientos ya tienen tus colaboradores para el regreso a sus actividades. Y una vez hecha esa autoevaluación, la autoridad hace registro sobre ello y ya puedes reactivar tu actividad sin problema. Alejo, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Luis, pregunta si hay alguna certificación o que hay algún comprobante por parte del IMSS al tomar el Claro, curso. de hecho, el CLIMS, cuando tomas cualquiera de los cursos que tienen, te da un certificado. De hecho, es muy importante por cualquier cuestión de regulación y que te lleguen a preguntar o después de haber terminado el curso para si te lo piden. Y fuera de que cada trabajador lo guarde, podrían llegar a solicitarlo ustedes como patrones y hacer un compilado de que ya todos sus colaboradores tienen sus certificados. Perfecto, gracias. Gracias, Alejo. Hablaremos ahora sobre la transferencia de riesgos. La cuestión de los riesgos es una cuestión variable según el giro del negocio, según la actividad económica en la que nos encontramos. Hay riesgos que se han creado, por decir así, riesgos que antes no teníamos en cuenta, que ahora debemos de tener en cuenta en toda la esfera que englobe a nuestro negocio. Tenemos aquí una propuesta de puntos que hay que tomar en cuenta. Antes de hacer la transferencia de riesgo, hay que identificar cuáles son los riesgos que yo tengo en este momento en cuanto a todas las aristas que tienen que ver con mi negocio. Hablemos, por ejemplo, de proveedores, de qué manera yo les doy una facilidad a mis instalaciones para que me otorguen cierto material, cierto insumo, para que ellos estén seguros en cuanto a los lineamientos sanitarios. De igual manera en cuanto a los clientes y de manera muy especial con ellos, ya que no podemos ponerlos en riesgo y principalmente porque son mi fuente de mi generación de ingresos, podrá seguir creciendo. Por lo tanto, hay que hacer mucho énfasis en cómo estoy cuidando a mis clientes, qué facilidad les estoy dando. Una cosa muy sencilla que, por ejemplo, es si yo tengo que reunirme con ellos, para ellos quizás es muy importante la cuestión digital y verlos a través de una videollamada o una llamada sencilla. Entonces, proponerles eso antes de proponerles que vayan a tal. En cuanto a las comunidades, si mi negocio trabaja en un poblado, en una comunidad, en una colonia específica, de qué manera estoy yo cuidando los protocolos en cuanto a mis empleados para con las personas que habitan ese lugar. En cuanto a riesgos ambientales también, también depende el giro del negocio. Hay unos que están más expuestos a riesgos ambientales, pero un riesgo que engloba casi a todos los negocios podría ser el uso de contenedores para desechar materiales de salud, en este caso cubrebocas, caretas, guantes, todos estos materiales que
si bien algunos podrán reutilizarse, los que no se puedan reutilizar y que las personas requieran desecharlos, no se pueden desechar en un bote común, sino en uno especial. Y este tipo de contenedores especiales, que normalmente son de color rojo, podrían ayudarme a esta transferencia de riesgo. En cuanto a la salida clave de personal, nos referimos a todas aquellas personas en mi empresa que cubren un puesto clave, un puesto que si se queda vacío o se queda con esta persona en específico, yo pueda incurrir en un riesgo para la subsistencia de mi negocio. Entonces, ¿de qué manera realmente todavía se puede actuar para futuros problemas financieros? Hay que saber planear mis flujos de caja, ver mis estados financieros para ver cómo me encuentro y tomar es complicado. En cuanto a las relaciones con proveedores y clientes, nos referimos a aquellas relaciones contractuales, las cuales quizás tenían una forma antes de iniciar la contingencia, pero dado todo el cambio y la volatilidad de la situación, las condiciones han cambiado bastante. Por lo tanto, hay que saber cómo llegar a mis proveedores, cómo llegar a mis clientes, renegociar contratos para estar bien con ellos y mi negocio pueda tener un buen seguimiento. Y en cuanto a la reputación, nos referimos a cómo yo cuido mi marca en cuanto al seguimiento a salud. Por ejemplo, las grandes empresas lo que hacen es mandarte correos para decirte, en esta empresa estamos siguiendo los protocolos y te estamos cuidando de esta manera. O te llegan notificaciones a través de tu celular, de las aplicaciones que tienen estas empresas, o te mandan algún otro tipo de notificación de mensaje por cualquier medio para cuidar la reputación de la marca. Siguiente, por favor. Bien, por el hecho de haber participado en este webinar, vamos a otorgarles acceso a estos archivos que creemos que son relevantes y son muy importantes para ustedes para la reactivación de sus negocios. El primero es la guía de reactivación de servicios generales. En Empresa Sura tenemos guías de reactivación por cada sector, sin embargo, el de servicios generales es lo que más se puede acercar a cualquier tipo de sector, tanto para ustedes como para alguien que ustedes conozcan que les puede servir. Simplemente dan clic en el archivo PDF y les va a poder abrir el archivo. Damos acceso al sitio oficial del IMSS para que ustedes puedan ver todas las recomendaciones que nos hacen, que de hecho son las obligaciones obligatorias que hay que tomar en cuenta. También tenemos un archivo con recomendaciones en cuanto a los tipos de pruebas y laboratorios que recomendamos para que ustedes usen. Ya hablábamos sobre los tipos de pruebas, cuáles son las más certeras, las más seguras, y también hablamos sobre los laboratorios para que ustedes puedan estar seguros en caso de que ustedes tengan que aplicarlas en sus empresas. Y también tenemos un archivo con señalamientos para las oficinas por las recomendaciones que también les hacíamos, que la oficina no puede estar normal como antes en este regreso a las actividades, sino que tendrá que tener señalamientos específicos en cuanto a la distancia, en cuanto al seguimiento de un sendero, de un camino dentro de la oficina, para que no haya cruces frente a frente con otras personas. Es importante mencionar que estos señalamientos para las oficinas son marca blanca, es decir, que los pueden bajar y pueden agregarle el logo de sus despachos. Entonces, eso puede hacerlo más como la personalización para ustedes. Pues muchas gracias por el espacio. No sé si haya dudas adicionales. Les dejamos ese espacio de contacto, que es nuestro correo para poder hacer. Sabemos que pueden llegar a quedar dudas o al momento de la implementación y del retorno a nuestras oficinas pueden surgir nuevas dudas.
Entonces, por eso dejamos ese correo para que desde luego no se sientan solos en el momento de la reactivación y puedan acercarse con nosotros para consultarnos cualquiera de sus inquietudes. Me parece que Alejo hizo muy buenos puntos porque sabemos que había dudas sobre qué tipo de responsabilidad yo tengo como empleador. También mencionamos cuándo tengo que aplicar la prueba y qué tipo de prueba tengo que aplicar, material que te sirve para la señalización dentro de tus oficinas. Y cuando es un inminente regreso, digamos que porque es necesario tener este acercamiento presencial con clientes, proveedores y los riesgos que mencionó Luis Ruiz, también los hicimos con el énfasis de que se pudieran conectar cuando nosotros tengamos conversaciones con clientes actuales o potenciales, poderles hacer mención que desde la parte de seguros nosotros podemos respaldarlos. Y me refiero a nosotros desde su experiencia con BTG y hacia cualquier aseguradora. Desde luego que Seguros Sura cuenta con un portafolio también muy amplio para poderlo cubrir, pero bueno, entraríamos a su área de expertise. Lo que también queremos decir es que también esta situación es una muy buena situación porque ya no es prepararnos para qué pasa si, para prepararnos de hacerlo just in time, que era como una estrategia de competitividad, de hacerlo en el tiempo y en el momento en el cliente, en que el cliente lo necesite, sino también para seguir siendo competitivos tenemos que considerar el just in case o en caso de, y entonces por eso hablamos de cómo conecta esta situación con el tema de riesgos y pues es nuestra área de expertise, ¿no? Entonces, por eso queremos también ofrecer y dejar abierto los portafolios que ofrecemos como aseguradoras. También esa liga habla de empresas, diagonal biblioteca, con el dominio de segurosura.com/MX, donde podrán encontrar las guías de reactivación para cualquier sector. En caso de que algún cliente tenga inquietudes, pueden hacernos referencia o los pueden acercar con nosotros de manera directa. No sé si hay alguna inquietud o alguna duda. Veo que varios están comentando si les vamos a mandar la presentación, etcétera. Entonces, sí, justo terminando esta reunión, les estaríamos mandando la presentación. Esta presentación está en manos de BTG, entonces serán ellos quienes nos ayudarán a hacerles llegar este material. Y también cualquier duda, me parece que el relacionamiento que tenemos con BTG puede ser directamente con BTG y el acercamiento seguramente llegará con nosotros o a través de ese correo electrónico. Digamos que darles este tipo de conferencias de valor que son de gran utilidad. Fer, están preguntando también esta cuestión de que si lo van a poder compartir con sus clientes, esta presentación. Yo creo que sí podemos, bueno, no, esta Fer ya tuvo que abandonar la reunión, pero aquí me dejó en su lugar. Yo creo que sí, es una presentación que bueno, si están de acuerdo el equipo de Sura, les agradecemos mucho por toda la información. Yo creo que es algo que es compartible hacia los clientes, ofrecerles asesoría y extender este conocimiento hacia los clientes. Yo creo que nos pone en otro nivel de plática frente a ellos, ¿no? Claro, de hecho, perdón Luis, de hecho me gustaría muchísimo hacer hincapié ahí, en que sean, al momento de compartirlo, como bien lo decía Luis, ¿no? Implementando la situación de las cuales ya platicamos, existe alguna traba o alguna situación de una duda más profunda, más específica, es muy conveniente que se acerquen presencialmente, bueno, no presencialmente, pero que sí se acerquen a nosotros de manera individual para que nosotros podamos atender el punto específico, y esto ya hablaría de un servicio pues personalizado en la cuestión de implementar las medidas necesarias y evitar riesgos innecesarios para las empresas. Entonces, solo quería adicionar eso porque se me hizo un excelente punto y uno muy útil para que evidentemente también quepa la invitación a los clientes.
Sí, es correcto, Mauricio. Nosotros podemos, la presentación me parece que es de alto valor también para los clientes de los agentes que están dentro del grupo BTG. Entonces se queda abierto y también dejamos las puertas abiertas por el buen relacionamiento que tenemos desde Empresa Sura con BTG para que se pueda acercar el agente o el cliente final en caso de que tengan alguna dificultad de implementación. De acuerdo. No, pues no nos queda nada más que agradecerles. Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Agradecerles por esta información, es muy valiosa, nos sirve para, pues ahora sí que regresar a esta nueva normalidad más preparados y con menos riesgos, ¿no? Al final yo creo que es algo muy valioso y como dicen, también nos sirve para poderlo proyectar hacia los clientes finales y bueno, es una gran herramienta. Les agradezco mucho a todo el equipo de Sura. Y pues bueno, les vamos a estar haciendo llegar a través de Dani toda la presentación a todos los integrantes que nos acompañan. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y no sé si hay algo más que agregar, Dani. No, todo perfecto. Muchas gracias a todos y muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Excelente. Gracias a ustedes. Linda Hasta tarde. luego.